Buenos días. Este jueves se debatirá en sesión plenaria una iniciativa de Chunta Aragonesista para frenar la privatización encubierta del bachillerato que el Gobierno de Aragón quiere impulsar bajo el nombre de concertación. El bachillerato no es una etapa obligatoria y la escuela pública aragonesa necesita recursos, no recortes disfrazados de libertad de elección. Al Partido Popular le encanta hablar de la libertad de la elección de las familias, pero esa libertad de la que habla el Partido Popular es un privilegio para algunos alumnos y alumnas financiado con dinero público. Defender la educación pública no es ir contra nadie, es apostar por la igualdad, la cohesión y el derecho a una educación digna para todos y para todas. Desde Chunta Aragonesista denunciamos una vez más que el Gobierno de Aragón está dando un paso más en su cruzada por privatizar los servicios públicos, también la educación. La propuesta de concertar el bachillerato no tiene justificación alguna, no responde a una necesidad educativa, sino a un interés únicamente político e ideológico. Es una medida que debilita a la escuela pública, favorece a los centros concertados y aumenta las desigualdades entre las familias, el alumnado y el territorio. Las consecuencias de la concertación del bachillerato son claras. En primer lugar, desvío de fondos públicos a la enseñanza concertada. El Gobierno de Aragón está regalando dinero público a centros concertados mientras hay institutos públicos que necesitan inversiones urgentes en infraestructuras, profesorado y recursos pedagógicos. También se puede llegar a producir el cierre y vaciamiento de aulas de bachillerato. Si se concierta el bachillerato, habrá aulas públicas que se cerrarán porque el alumnado se quedará hasta los 18 años en el colegio concertado que ha estudiado. Otra consecuencia es la desigualdad territorial entre el alumnado y las familias. En la mayoría de los pueblos de Aragón, los niños y niñas a los 11 años tienen que desplazarse a una cabecera comarcal para continuar sus estudios de secundaria. Mientras tanto, el Gobierno de Aragón pretende pagar con dinero público el bachillerato para alumnado que tiene 16 años en colegios concertados que existen únicamente en las grandes ciudades, olvidándose una vez más del territorio. Esto es una discriminación inaceptable con el medio rural y una bofetada a la igualdad de oportunidades. Y otra consecuencia es el ataque a la igualdad y a la cohesión social. La escuela pública es la única que garantiza que todos y todas partamos del mismo punto, con independencia del lugar donde vivimos, con independencia de los recursos económicos de nuestras familias. La concertación rompe este principio y crea una educación a dos velocidades, una para quien puede elegir y otra para quien no tiene alternativa. Por otro lado, según los datos de FAPAR, hay más de 700 plazas vacantes en primero de bachillerato en los institutos públicos de Zaragoza y más de un centenar en Huesca y en Teruel. Por tanto, no existe ninguna necesidad de concertar nuevas plazas, porque el sistema público ya tiene capacidad de sobra para atender toda la demanda. El argumento del Gobierno de Aragón, del Partido Popular, no se sostiene ni con datos ni con sentido común. Lo que sí hay con esta medida es una gestión nefasta del Departamento de Educación, una falta total de planificación y una clara falta de compromiso con la escuela pública. Si la consejera no sabe gestionar, si no apoya la educación pública, debería plantearse seriamente su continuidad como consejera. Por esto nosotros hemos presentado una iniciativa que se votará en esta sesión plenaria, donde pedimos reforzar la red pública en todos los niveles educativos, desistir de la concertación del bachillerato, invertir esos fondos en centros públicos, estabilizar plantillas, reducir ratios y además garantizar que la educación gratuita, de calidad y universal se ofrezca desde lo público y llegue a todos los territorios de Aragón. Por lo tanto, insistimos
insistimos que con esta iniciativa pretendemos frenar esa privatización encubierta del bachillerato, que nadie se deje engañar, no es libertad de elección de las familias, es un ataque directo a la escuela pública. Y frente a este ataque, Chunta Aragonesista estará siempre en pie defendiendo la educación pública como lo que es un derecho, no un negocio. Y si el Gobierno de Azcón, el Gobierno del Partido Popular, insiste en concertar el bachillerato, estará diciendo abiertamente que prefiere financiar la desigualdad antes que garantizar la igualdad. Muchas gracias por haber asistido a esta rueda de prensa. ¿Alguna pregunta? Gracias.